Hola a todos, este es Edgardo Garrido Pérez saludándoles de parte de Yapis y Yabors, asociación civil dedicada al estudio y difusión y preservación de la herencia natural y la herencia cultural, es decir, de la diversidad natural, la diversidad biológica y la diversidad cultural, la diversidad de formas de pensar, de grupos étnicos, etcétera. Tenemos sede en Barcelona y trabajamos en varias partes del mundo. Saludos hasta el Ecuador, tanto en la costa como en la Amazonía y la sierra, donde están nuestros compañeros. Saludos a la propia Cataluña, donde está David Tella. En Vegues, donde tenemos una hectárea ahí y vamos a agregar el número de parcelas de estudio. Al Parque Nacional Soberanía en Panamá y a nuevos compañeros allá que se están sumando. Al pueblo del Tirol del Sur, un pueblo alpino, que tan indígena como los Emberá en Panamá o los amazónicos, y tan interesantes sus relaciones y sus sabias asociaciones con el medio ambiente como las de los indígenas del África o de la Amazonía profunda, del México, es hermoso y sabio. Bien, estamos hablando ahora de evolución, estamos en el módulo de evolución y yo quiero comentarles un poquito cómo se arma el rompecabezas de la evolución. Miren, existen a ver, quiero que volvamos a los ejemplos de que tanto hemos hablado de la criminología. Alguien comete un crimen, por ejemplo, vamos a hacer que tú te vas a una fiesta, vas allá de parranda, bien chévere, hay mucha gente bailando, y de repente alguien muere, suena, no sé, una detonación, o se escucha y alguien queda tirado lamentablemente en el centro de la pista de baile, en la fiesta. Si tú fueras el detective y llegaras allá y te llamaran a atender ese tema, ¿qué harías tú? Lo primero que yo haría si yo fuera tú el detective, bueno, primero, nadie me sale de aquí. Nadie me sale de aquí. Si yo dejo que nadie salga, yo sé que tarde o temprano encuentro quién fue. Le digo, el cadáver no me lo muevan. Si no me mueven el cadáver, yo llego y hago un análisis en qué posición está el cadáver. Dependiendo de la posición en que está el cadáver, ya yo tomo un dato ahí de qué pudo haber ocurrido. Miro el cadáver, es lo tercero que yo haría. Espérate, ¿tiene contusiones en el rostro como que le metieron puñetazos o no los tiene? ¿Le sale sangre de alguna parte? Y miro la herida. ¿Es de un objeto penetrante así tipo punzocortante? ¿O es acaso una bolita que entró, es decir, una bala? Y si es una bala, ¿hay olor a pólvora en el lugar o no lo hay? ¿Y de dónde viene el olor a pólvora? Espérate, ¿dónde está más fuerte el olor a pólvora? Me pongo a caminar por la habitación. ¿De dónde viene el olor a pólvora? ¿Dónde es más fuerte la concentración del olor a pólvora? Busco si hay algún casquillo de alguna bala que se haya caído por alguna parte. Le digo, no me muevan el cadáver, asistente, saca usted esa bala y llévesela para que me averigüen. Cuando miren en la bala ya en un laboratorio, le miran de qué tamaño es, qué forma tiene, de qué material, y dicen, esto no es una bala de cañón, ni es una bala de rifle, ni es un misil, no, esto es una bala de una pistola. ¿Y de qué tipo de pistola? Bueno, espérate, muéstrame. Te van comparando los diferentes calibres de pistola, unos más gruesos, otros más delgados, unos más largos, otros más angostos, etcétera. Y entonces ahí tú dices, bueno, mira, esta fue con una pistola de modelo tal, fabricada en tal país y tal vaina. Así te lo van llevando. Y yo sigo mi investigación en el lugar y empiezo a interrogar gente. Oiga, ¿y usted conoce a este tipo? No, todo el mundo te va a decir que no. Todo el mundo te va a decir que no. Y así sucesivamente yo voy adquiriendo información, cómo se llamaba el tipo, el difunto, si tenía una novia, cuáles eran sus personas cercanas, de los que estaban en la fiesta, cuáles eran cercanos a la persona, de dónde viene, de qué trabajaba, si tenía algún enemigo, si no lo tenía, si le tenía alguna deuda, algún dinero que le debía a alguien, si se dedicaba a alguna cosa no necesariamente buena, como comprar o vender alguna sustancia ilegal, etcétera, 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 etcétera. Y si se fijan bien, el detective, cuando opera de esta manera,
¿Qué es lo que está haciendo? Está tomando piezas de un rompecabezas que andan por ahí sueltas. Ninguna de esas piezas por sí solas constituye el rompecabezas completo. Solamente ensamblándolas unas con otras es que tú logras reconstruir la historia de quién mató a fulano de tal, cómo, por qué. Pero de otra manera la información queda por ahí al garete, como se dice, ¿no? Información suelta. Es decir, estás tomando datos dispersos, ninguno de los cuales por sí solo dice nada, y los estás sintetizando, los estás integrando en un todo coherente, armonioso entre ellos, el calibre de la bala, la distancia desde donde se soltó el tiro, el olor de la pólvora, la forma de la herida, la posición en la que cayó el difunto. Integras toda esa información en un todo coherente. Lo que estás haciendo con esto es construir una teoría, y esa teoría lo es porque todas las teorías científicas lo que hacen no tienen por qué ser ciertas o falsas, pueden estar equivocadas, yo puedo equivocarme de quién mató a fulano de tal, pero la teoría lo que tiene de científica es que esta es un conjunto de ideas estables, armoniosamente articuladas unas con otras, capaces de explicar mucha información que de otra manera no sería explicable, porque cada átomo de información, cada partícula de la información por sí sola dice poco. Es decir, la biología evolutiva, al igual que el detectivismo, es una ciencia integral. Procedamos entonces, luego de este preámbulo, a explicar cómo se arma el rompecabezas de la evolución. Miren, la biología es una ciencia que tiene muchas ramas. Está la biología molecular, está la bioquímica, está la embriología, que estudia los embriones, los compara unos con otros. Está la anatomía comparada, el gran profesor Félix Núñez. Hoy en día el profesor Jacobo Araújo, allá en la Universidad de Panamá, un abrazo fuerte. Grandes maestros, que tú agarras los cuerpos, los sistemas nerviosos, los sistemas circulatorios, los cuerpos de cadáveres de diferentes animales de distintas especies, los comparas unos con otros. Con embriones se hace igual. Está la morfología, como la morfología vegetal. Saludos allá al departamento de botánica de todas las universidades de América Latina, empezando por la mía, la Universidad de Panamá. Está la filogenia, que es una rama de la biología que estudia quién es descendiente de quién, cuáles especies descienden de cuáles otras. Está la ecología, que estudia las interacciones de los seres humanos con su ambiente, ¿no? Por ejemplo, la forma de esta hoja ¿ayuda o no ayuda a que el agua excesiva que cae por lluvia se escurra y se vaya para que la hoja no se pudra? Esa clase de informaciones, ¿no? Está la biogeografía, que es muy importante ahora en tiempos de coronavirus y de epidemias, porque te estudia la distribución sobre los mapas de los seres vivos y cómo cambia, ¿no? El virus del coronavirus, el virus COVID-19 es un buen ejemplo. Empezó en algún lugar de China, empezó a manifestarse en Wuhan, empezó a expandirse. Toda Eurasia es una sola masa continental, así que llegó hasta Europa. Llegó también a otras partes de Asia, como Corea. Vino acá a Europa. En Italia empezó a darnos problemas aquí, dificultad. Se transfirió desde Alemania hacia Italia y hacia otros países. Llegó a España, ahora llegó a América Latina, anda por Panamá, ya se está metiendo poquito a poquito en Cuba, en México, en Estados Unidos, está causando algunas dificultades. Es decir, todo eso, los procesos de esta naturaleza los estudia la biogeografía. Ocurren en el tiempo y en el espacio, y uno puede mapear las cosas que suceden. Está la paleontología, que se encarga del estudio de los fósiles, ¿no? Entonces tú vas comparando, si la anatomía comparada te toma cadáveres de diferentes animales que pertenecen a especies que todavía existen, la paleontología te toma los fósiles, te los incluye en la comparación. Está la geología, que te va analizando las rocas que están en los mismos sitios donde tú encontraste esos fósiles, por ejemplo, ¿no? Y te analiza, ven acá, espérate, la biogeografía te habla de la distribución actual de las plantas, de los animales. La geología te va dando información
de cómo cambiaba el mapa hace 100.000 años, 5.000 años, 10 millones de años, 9 millones de años, 300 millones de años, 500 y así. Está la biología del comportamiento, te compara cómo se comportan unos animales, cómo se comportan otros. Está la fisiología, algo así también como la fisiología vegetal, para dar un ejemplo, que te va comparando, espérate, esta planta cómo opera, cómo hace su fotosíntesis, cómo hacen la captura de agua por las raíces, cómo se reproducen, cómo cumplen con sus funciones para mantenerse vivas las plantas cuando interactúan con el ambiente, en qué se parecen unas especies con otras, en qué se diferencian, cuáles son las distintas especies. Esto es la biología sistemática, la taxonomía. Resulta pues que les he mencionado, para ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más de 12 diferentes ramas de la biología. Y todas ellas son como piezas de un rompecabezas que andan una por un lado, la otra por el otro lado, la otra por el otro lado. Bueno, hay una tendencia a eso, pues. Ya, hay una tendencia que el biólogo molecular, por aquello de que no tiene tiempo, se enfoca en la biología celular, en la biología molecular, en su microscopio ahí, mientras que yo, que soy ecólogo, me meto al monte con mi machete. Acá en Europa no puedo porque el machete está prohibido. No lo ven como una herramienta, sino como un arma. Entonces, pero yo me meto pues con una cuchilla o mi mochila, me meto al bosque, y entonces tengo poco contacto con los colegas que hacen biología molecular. ¿Ves? Porque ni yo tengo tiempo, ni ellos tampoco. Y el geólogo está muy ocupado, por ejemplo, buscando fósiles o bien buscando petróleo, tú que sabes, y no tiene tiempo para conversar todos los días conmigo. Y resulta que siempre es necesario que en biología haya alguna rama de algún grupo de gente que se dediquen a tomar toda esa información dispersa que generamos, las distintas ramas de la biología, la integren, en qué se relacionan unas con otras, armen un rompecabezas, y eso es lo que se llama la biología integral, la biología integradora. La ecología es una ciencia integradora, los principios unificadores, pues. Y cuando uno toma todas estas informaciones y las integra para responder a preguntas tales como cuáles han sido las transformaciones de los seres vivos a través de los milenios o a través de muchas generaciones, dónde ocurrieron, cómo ocurrieron, cuáles fueron sus causas, cuáles se extinguieron y cuáles no, lo que uno logra con ello es lo que hoy en día denominamos la teoría sintética evolutiva, la síntesis evolutiva. Es decir, uno se puede imaginar de manera metafórica que agarra toda la información de la ecología, de la biogeografía, de la paleontología. Es como cuando uno hace una chicha, un jugo, un refresco. Uno agarra el azúcar, uno agarra ¿qué te gusta? La leche, uno agarra el melón, la sandía, uno agarra la canela, uno agarra el clavo de olor, uno agarra un poquito de agua y lo va metiendo todo en una sola licuadora, en un solo homogenizador, y luego lo homogeniza. Cuando terminas de homogenizarlo, lo has sintetizado todo y lo has convertido en un nuevo conjunto que no es igual ni a la fresa ni a la leche por separado, ni al melón por separado, ni al agua por separado, ni al azúcar por separado. No, ahora tienes una cosa que lo sintetiza todo, que lo combina en algo nuevo, y ese algo nuevo es una síntesis. Es el modo como funciona la biología integradora, es la teoría sintética evolutiva, que es una teoría muy potente, capaz de tomar información de todas las ramas de las ciencias biológicas que les he mencionado y muchas otras más, y las combina todas juntas en un solo conjunto, la teoría de la evolución, que nos ayuda a entender la historia del origen y la descendencia con modificación de las especies. Eso nos lleva a una definición de evolución. Evolución es dependencia con modificación de los seres vivos, de las especies. Así que bueno, pues el temario, para que tengamos una guía de para dónde vamos. La evolución, ya dimos una definición, es descendencia con modificación. Y les vamos a dar un ejemplo metafórico. Luego veremos cómo es que se reconocen los antepasados de los seres vivos del día de hoy, mirando a los descendientes. ¿Cómo puede uno conocer
a los antepasados de quienes estamos vivos hoy, pero que esos antepasados ya murieron, simplemente comparando a todos los que estamos vivos hoy. Luego veremos algunas evidencias de que sí ocurre la evolución, es decir, algunas evidencias de que sí sucede la descendencia con modificación. Hablaremos de caracteres compartidos entre los diferentes seres vivos, caracteres que son denominados ancestrales, caracteres denominados derivados. Luego hablaremos de homologías y analogías, caracteres homólogos, caracteres análogos. Luego hablaremos de la importancia que tienen los fósiles para completar la historia evolutiva. Después vamos a hablar, vamos a acercarnos, vamos a hacer una aproximación al concepto de adaptación. ¿En qué consiste adaptarse? ¿En qué consiste eso de que los seres vivos se adapten al medio ambiente desde una perspectiva de la biología evolutiva? Y después hay una conclusión y la siguiente clase. Así que arranquemos con este tema de la evolución. La evolución es descendencia con modificación. Veamos un ejemplo metafórico, y como yo no tengo aquí la tecnología necesaria, les pido a ustedes allá en su casa que tomen una foto de familia si la tienen, y si no la tienen, mírenle la cara a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su tío. Agarren una foto de familia, una foto de cualquier fiesta familiar, de Navidad, de Año Nuevo, en la que aparece mucha gente, y comparen esa gente una con otra. Seguramente en la fiesta hubieron invitados que no pertenecían a la familia, la novia de alguien, la esposa de algún tío, el pretendiente de alguna prima. Así que dentro de la foto ustedes podrán definir, ven acá, alguien que no conozca a nadie de la foto podrá decir, espérate, ¿quién es papá de quién? ¿Quién es mamá de quién? ¿Quién es sobrino de quién? ¿Quién es el abuelo o la abuela? Uno puede hacerlo con fotos. Yo les presento acá en las diapositivas, en el hipervínculo allá abajo, una fotografía de una orquesta muy famosa, causó furor, la orquesta de Machito y sus Afro-Cubans. Machito, Frank Grillo, músico cubano, con su gran amigo, el saxofonista y compositor Mario Bauzá, jazzista. Ellos crearon el jazz afrocubano, pero en la orquesta había varias personas. Estaba Noro Morales, por ejemplo, en el piano. Bueno, ya les dije el nombre, pues ya estoy metiendo la pata. Pero en la fotografía, uno puede agarrar una fotografía de la orquesta de Machito y preguntarse, en esta orquesta hay dos personas que son hermanos. ¿Quiénes eran? Si yo te pregunto quiénes eran y me quedo callado unos 5 segundos, a lo mejor tú haces clic y buscas la foto de la orquesta en internet, y a lo mejor ya lo lograste porque me quedé callado un ratito. Bueno, ¿quieren que les dé la respuesta? Machito, Frank Grillo y su hermana son hermanos en esa foto. Ella se llama Graciela y él se llama Franklin, y ellos son hermanos. Busquen la foto de la orquesta de Machito y sus Afro-Cubans y mírenle la cara a Frank Grillo. Machito era el que tocaba las maracas, y a la mujer, a Graciela, y se van a mirando el rostro, ustedes van a decir, espérate, estos dos son parientes. ¿Cómo logramos darnos cuenta de que ellos dos son parientes? ¿Y qué significa decir que ellos dos son parientes? Decir que Machito y Frank son hermanos significa decirles que comparten dos antepasados comunes, el papá y la mamá. Significa también decir que el papá y la mamá de Mario, que aparece Mario Bauzá en la foto, o de Noro Morales, que también aparece en la foto, y de los demás miembros, fueron diferentes. Es decir, el antepasado común que tienen Machito y Graciela es muy cercano, es el padre. Mientras que el antepasado común que a lo mejor comparten con Mario Bauzá, con Noro, con los otros miembros de la orquesta, es un antepasado más lejano. Volvamos a la fiesta de tu casa, a la fotografía familiar. Si tú tienes un hermano o una hermana de padre y madre, tu antepasado común más cercano lo compartes con tu hermana, tu papá y tu mamá. Si tienes un primo o una prima, el antepasado común que tienen son los abuelos. Ya no es el padre, ya es
un antepasado más lejano, el abuelo. Si tienes un primo segundo o algo parecido, el antepasado común que comparte ya no es el abuelo, es el bisabuelo o la bisabuela, es otra generación más atrás. ¿Lo ven? Y conforme las generaciones que corresponden al antepasado común son más lejanas, nos parecemos menos. Yo me parezco menos a mi prima que a mi hermano. Saludos a José Ángel Garrido, hermano mío, a Federico Mendoza, a todos mis hermanos, Virginia, porque también hay medio hermano. Si tienes medio hermano también te parece menos. Entonces, saludos a José Ángel Garrido, que es mi hermano ahí, ¿no? Compartimos padre y madre. Saludos a Tatiana Pérez, que ella es mi prima, con ella comparto los abuelos, por lo menos un par de los abuelos, porque todo el mundo tiene 4 abuelos. Un abuelo materno, una abuela materna, un abuelo paterno y una abuela paterna. Y saludos a la chinita Blanca de León Fink, con ella yo comparto la bisabuela. ¿Lo ven? Uno se va pareciendo cada vez menos. Ella vive en Alemania, saludos hasta allá. Viele Grüße auch auf deine Familie. Muchos saludos también a tu familia. Entonces, bueno, mira, lo que acabamos de hacer con este ejercicio mental es reconocer, digamos, parientes próximos más cercanos y parientes más lejanos. Y lo hemos hecho gracias a que hemos comparado las caras de la gente. Si tú haces análisis genético, te va saliendo la hemoglobina, te va saliendo ciertas proteínas del cuerpo, te va saliendo ciertos patrones de comportamiento. Yo tengo una hija que ella no conocía todavía a mi mamá, y ella tiene formas de gestos, de gesticular, parecidas a las de su mamá, a las de su abuela. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú analizas el comportamiento y todo el comportamiento, el ADN de la gente, si tienen algún lunar por ahí escondido en alguna parte, la forma que tienen, por ejemplo, algunas, no sé, el pelo, el tono de la voz, todas esas son características. Tú las vas metiendo en una base de datos y analizas, vas encontrando, ok, la capacidad, vas adquiriendo la capacidad de saber quiénes tienen un antepasado más cercano y quiénes tienen un antepasado más lejano. Y eso significa que podemos reconocer cuáles son las especies ancestrales mirando a sus derivados. Prueben lo siguiente. Digamos que yo tomo los siguientes 3 animales. Yo tomo un lobo, o un perro, pues, o un coyote, no sé. Tomo a un jaguar y tomo a un gato doméstico, de esos que andan por ahí diciendo miau, miau, esos 3 animales. Y yo les pido a ustedes, háganme un árbol genealógico de estos 3 animales para saber quién de los dos tiene el antepasado más común, más cercano. ¿Ustedes qué harían? Bueno, probablemente ustedes me pondrían al gato y al jaguar uno junto al otro y le pondrían una rama. Hey, espérate, yo no tengo medios audiovisuales, pero sí tengo un árbol aquí. Espérate, aguanta. Espérenme un ratito. Sí, aquí hay una. Pero no la quiero romper mucho porque para no poner feo el jardín, espérense. A ver, espérate. Esta de acá que pone menos feo el jardín. Déjenme que le quite las hojas. Déjenme que le quite las hojas a esto, para ilustrar mejor la idea. A ver, dame un ratito. Porque para ser más audiovisual. Bien, hubiera podido tomar una rama más grande, con muchas más ramificaciones. Perdónenme por no haberlo hecho. No está el micrófono. Se cayó esta vaina. Yo hubiera podido tomar una rama mucho más grande, más gruesa, con muchas más ramificaciones, pero no lo hice porque, perdónenme, pero yo quiero mi árbol, yo lo quiero cuidar, yo no quiero hacerle daño a mi planta. Entonces ahora déjame ver dónde está la cámara aquí. Ahora sí, yo les muestro. Acá yo tengo esta ramita. ¿What? Esto es un tronco común para estas 2 ramas. ¿Comprende? Cada una de estas ramas representa bastante bien
a una especie diferente. Pero el punto de ramificación, este punto de aquí, eso representa al antepasado común de ambos. Por ejemplo, si tú tienes tu hermano, tu primo hermano, si tú tienes un hermano de padre y madre, tus padres están aquí, tu hermano es una rama y tú eres la otra rama. Y en el caso, por ejemplo, del gato doméstico y el jaguar, tú tienes una rama para el gato doméstico, otra para el jaguar y otra rama que no la tengo aquí porque no quise dañar mi planta. Vamos a simularla con este cable más lejana, que corresponde al lobo, al perro, al coyote, pues, al lobo, al que elegiste tú. Se los simulo de esta manera, aquí. A ver, vamos a ver si hay un fondo blanco. Aquí está el fondo blanco. Aquí está el fondo blanco. Entonces, si miran aquí abajo donde tengo este dedo, donde ocurre la primera ramificación, separa al antepasado de los lobos y es un antepasado más lejano que el antepasado del gato y del jaguar. Todos, gato, leopardo, o sea jaguar y lobo, son mamíferos. Pero el antepasado común del gato y el jaguar es más cercano que el antepasado que estos dos comparten con el lobo. Bueno, yo les dejo a ustedes para que hagan un trabajo individual. Quiero que me escriban 3 semejanzas entre los gatos, los jaguares y los lobos. Ahora quiero que me escriban, número 2, 3 semejanzas entre los gatos y los jaguares. Y luego quiero que me escriban 3 características que hacen que los lobos sean diferentes. Regreso en un par de segundos. ¿Ya lo hicieron? Fíjense que yo solamente les he pedido 3 características, ¿ya? A ver, así que usted puede haber escrito algunas diferentes a las que yo les voy a decir ahora mismo, y no significa que esté equivocado. Compare con lo que le diga su profesor allá en la clase, ¿ok? Yo acá estoy muy enredado peleando contra el coronavirus que está dando vueltas por esta ciudad, pero eso no es excusa para que no hagamos la tarea. Miren, por ejemplo, si me pides a mí, me preguntas 3 semejanzas entre gatos y jaguares, ¿qué te digo yo? A ver,
Número 1. Los tres tienen un esternón con un chuzo aquí, en el hueso del esternón. Los dos, perdón. El gato y los jaguares. Número 2. Los dos tienen hábitos de cacería nocturna. Te digo, número 3. A ver. Los dos tienen la pupila que se dilata por la noche. Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Gracias a lo cual logran ver de noche. Con mayor facilidad pues que otros animales. Bueno, la segunda pregunta era, escriba 3 semejanzas y 3 semejanzas también con los lobos. Perdón, esa es la número 2, las 3 semejanzas entre gatos y jaguares. La primera pregunta era, dígame 3 semejanzas entre gatos, jaguares y lobos. Pues yo te digo, los 3 son mamíferos. Los 3 son mamíferos, o sea, los tres la hembra queda preñada, los bebés se van desarrollando ahí adentro, el embrión. Esa es una primera característica, una primera semejanza. Tienen segunda, como bueno, asociada a ellos, los tres tienen glándulas mamarias. Otra, los 3 son cazadores, los 3 son depredadores, se dedican a comer carne, a cazar otros animales. Te digo una tercera para ver qué te parece. Para ver. Bueno, pues los 3 tienen 2 orejas, por decir algo, ¿no? 2 orejas, por decir una cuestión. ¿Ya? Entonces, yo las tengo, las 3 son verdad, van siendo verdad. La tercera tarea era, escriba 3 características que hacen que los lobos sean diferentes de los gatos y los jaguares. Bueno, te digo la primera. Los lobos hacen ¡au! Los jaguares y los gatos no hacen ¡au! La segunda, a ver, ¿qué te gusta? Para ver. La forma de la pata es diferente en uno del otro. ¿Qué otra te puedo decir? A ver, ¿qué te gusta? ¿Qué se te ocurre? A ver, una tercera. ¿Quién me dice algo? Ah, bueno, pues ahí está la tercera. Los lobos se orientan mejor por la nariz, por el olfato, utilizando el olfato, mientras que los gatos y leopardos se orientan mejor utilizando la visión nocturna que tienen. Ahí están las 3 cosas que hacen diferentes a los lobos con respecto a los gatos y leopardos. Ustedes pueden hacer el mismo ejercicio con plantas. Después lo haremos. Pero, bueno, no después que, aquí mismo, mira, aquí yo les tengo, perdónenme por no usar plantas tropicales, pero es que estoy acá del otro lado del Atlántico, pues. Aquí les tengo una pera, vamos a cortarla. Hacemos así. Yo aquí tengo una pera y tengo una manzana. ¿Sí la ven? A ver. Les hago el corte. Ahí están. Es un corte longitudinal. Y les tengo una naranja. ¿Ya? Ahí está. Le hago el corte. También longitudinal. Pude haber hecho otro corte, en vez de hacer un corte longitudinal, pude haber hecho un corte transversal, pude haber hecho otro tipo de corte, solo porque pues, el primer corte que se me ocurrió hacer fue longitudinal. No se preocupen si ustedes han hecho otro tipo de corte. Ahora yo puedo hacer la comparación. A ver, vamos a mejorar el corte de la manzana. Bueno, esta no es la mejor manzana, pero de todas formas, me parece que ya me comí la otra parte. Ahora dígame, de estas 3 especies, ¿cuáles se parecen más entre ellas? Seguramente la pera y la manzana, ¿verdad? De hecho, si esto es verdad, y cuando uno analiza otros aspectos, ¿no? El árbol de pera, de la naranja tiene espina, el árbol de pera y manzana no tiene espina.
el fruto de la naranja es muy jugoso porque tiene un alto porcentaje de líquido. El de las manzanas y las peras tiene un menor porcentaje de líquido. El de las naranjas tiene mucho ácido cítrico. Utilícelo, sáquenle jugo ahora que están en tiempos de influenza, de coronavirus, etcétera. Este de acá no tanto. Tiene, pero no tanto. Y así sucesivamente. Ustedes pueden ir comparando también cómo es el tallo, cómo son las raíces, cómo son las hojas, toda esa información. Y a partir de allí ustedes también para el reino vegetal y también para los virus pueden ir chequeando cómo cuáles especies se parecen más a cuáles otras y a partir de ahí empezar a deducir cuáles de ellas tienen un antepasado común más cercano entre sí que con respecto a cuáles otras especies. Acá, por ejemplo, uno puede formular la idea de que la pera y la manzana tienen un antepasado común más cercano que el que comparten. Uy, perdón, espero que no les haya afectado los oídos este golpetazo al micrófono, que es la que comparten con la naranja. Bueno, eso es evolución en acción. Entonces eso no es que Edgardo, que ustedes los biólogos son los supergenios que saben más que los biólogos. No, tú también lo puedes hacer. Lo único es que, claro, ¿no? Nosotros, los científicos ya viejos, los profesores que tú tienes, estamos en la obligación de darte a ti, como quien dice, soplarte la información, sapearte un poquito, para que tú vayas aprendiendo a hacerla por tú mismo, porque nosotros no nacimos para semilla, y entonces si tú aprendes a hacerlo tú mismo es mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está, ya hemos aprendido cómo funciona mentalmente los biólogos dedicados a la evolución. Cuando reconocen a los antepasados, se imaginan cómo eran los antepasados de las especies, los antepasados mirando a los descendientes, ¿no? Tú sabes que la manzana y la pera comparten un antepasado común más cercano que el que tienen en comparación con la naranja, y sabes, y te puedes empezar a imaginar cómo era ese antepasado. Por ejemplo, en el caso de la manzana y la pera, tú puedes imaginarte que el antepasado en la fruta, en el fruto, tenía una especie de pulpa rica en, a ver, sí, en azúcar, en un azúcar llamado fructosa probablemente, mientras que el de la naranja, es un antepasado más lejano, que además de eso tenía ácido cítrico. Aguanta que no me quiero atorar. Tomo la manzana. Le siento un acidito. Probablemente sea ácido cítrico. El antepasado común con la naranja probablemente era el que lo tenía. Y digo probablemente sin ninguna vergüenza, porque a lo mejor yo estoy equivocado, pero adquiriendo más y más y más información, yo la meto en una base de datos y actualizo la versión de la historia que les acabo de dar. Porque lo que yo acabo de hacer aquí con ustedes es formular una versión de una historia que dice que hace mucho tiempo ya, un montón de tiempo, un chorro de años, había una vez una planta que producía fruto, que era una planta vascular con xilema, con floema, con no sé qué, bla, 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 que hacía fotosíntesis, etcétera, etcétera, que producía frutos, que contenían almidón, que contenían, ¿cómo se llama? Fructosa y también ácido cítrico. Y luego esa especie, que vamos a llamarla especie abuela, bisabuela, como tú quieras, llegó un momento dado en el que tú generó dos nuevas especies. Una de la cual salieron las peras y las manzanas, y otra de la cual salieron las naranjas y los demás cítricos. ¡Ay! Chuleta, le cayó jugo de naranja a la computadora. Oye, menos mal que es mía. De todas maneras hay que cuidarla, si no se fregó la clase. Sí la pillaron. Entonces, eso es lo que estás haciendo en biología evolutiva. Por eso es que yo en mis investigaciones trabajo mucho, me gusta mucho trabajar con los historiadores,
Porque los historiadores son expertos reconstruyendo historias. David Tella, mi hermano Azo, allá en Cataluña. Ese man es historiador. Si él es historiador, significa que su pan y su mantequilla es todas las mañanas ponerse a ver cómo reconstruye una historia. Que sea la historia de cómo fue la colonización y conquista de la Amazonía a partir de las ciudades de Quito y Baeza, allá en el Ecuador, es otra vaina. La historia que está tratando de reconstruir él es otra, diferente a la que tratan de reconstruir los biólogos, pero sigue siendo una ciencia de reconstrucción histórica. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Ernst Mayr, uno de los fundadores de la biología evolutiva. Así que la moraleja es, si usted quiere estudiar biología, no tenga miedo de estudiar también historia y verá cómo se le entrena el cerebro para hacer biología evolutiva. Entonces, bueno, ya se habrán fijado que cuando uno hace estas comparaciones de en qué se parece la pera con la manzana y con la naranja, uno está comparando características, está comparando caracteres. En biología hemos visto que hay caracteres ancestrales y caracteres derivados. Antiguamente a los caracteres ancestrales se le llamaban caracteres primitivos, ¿no? Y eso llevó a un problema, y es que la gente creía, mira, los monos son más primitivos que los seres humanos, porque creíamos que el ser humano era superior a los monos. Ese pensamiento fue abandonado ya desde hace buen rato de parte de los biólogos más serios, pues. No es que una especie sea superior a otra, no es que una sea más primitiva que la otra. No. No es que la evolución conduzca a la formación de seres superiores y que otros que no llegan allá sean inferiores y que los seres humanos seamos el pináculo, la octava maravilla de la evolución, mientras que los monos y otros animales sean menos importantes, menos evolucionados que nosotros. No. Esa terminología dejamos de usarla porque primitivo con respecto a qué, superior con respecto a qué. A ver, intente cualquiera de ustedes treparse un árbol y haga competencia contra un mono aullador allá en el continente americano o contra un chimpancé en África para ver quién de los dos gana. ¿Quién de los dos es mejor para treparse en los árboles? ¿Quién de los dos es mejor para digerir fruta cruda? Intente usted comer insectos crudos y compárese con un mono capuchino, un mono cariblanco allá en Panamá para ver cómo le va. Y usted verá que para muchas funciones el chimpancé, el mono aullador, el mono araña, el mono cariblanco es superior a nosotros, porque yo no sirvo para trepar en árboles, ni tú tampoco. Pero en cambio, entonces la idea de superior e inferior en biología la hemos ido abandonando porque no nos ayuda a entender las cosas. Sí nos ayuda a entender la idea de caracteres ancestrales y caracteres derivados. Entonces los caracteres ancestrales los comparten muchas especies que son diferentes entre ellas. Yo tengo muchas especies, son diferentes entre ellas, pero comparten algunas características. Yo te digo, esas características que ellas comparten son ancestrales. Por ejemplo, espérate un ratito. Es que no quiero que mi mujer me linche por dañar las plantas del jardín. Espérate un ratito. Esta de acá. Tengo más plantas en el jardín, pero solamente le quiero mostrar esta para no destrozar mi jardín, Perdónenme. A ver, esto que está aquí es una especie de, por acá es la aceituna, el olivo, de donde sacan el aceite de oliva de la fruta, pues. Esto de acá es cítrico, probablemente algún tipo de naranja. Esto de acá yo no sé qué es, porque yo soy el peor botánico de toda la historia de la Universidad de Panamá para eso de la taxonomía. Este tampoco lo conozco. Este tampoco. Pero fíjense en una vaina. Fíjense. A pesar de que son diferentes unos con otros, muy diferentes, claramente de especies distintas,
otro día hablamos de lo que significa eso de especies distintas, tienen algunas características en común. Todos tienen hojas verdes. Y si yo agarro esas hojas y les hago una maceración y un extracto con alcohol y me los llevo y hago un análisis especial allá en un laboratorio de química, de bioquímica, me encuentro con que ese color verde se debe a una sustancia llamada clorofila. Entonces todos tienen clorofila. Tener clorofila para todas estas especies, ese es un carácter ancestral porque lo tienen muchas especies. También yo puedo, a ver, déjame buscarte por aquí. Este cuchillo no ayuda mucho, pero te puedo decir, todas tienen raíces. ¿Sí? Todas tienen raíces, todas viven ancladas al suelo por medio de una estructura que le llamamos sistema radical, sistema de raíces. Si yo agarro el cuchillo, no es mi mejor cuchillo. Ay, me pinché con la pinche espina, espérate. Y yo hago esto, espérate para ver la cámara, que se lo acabo de hacer al limonero o a lo que sea. Vamos a ponerle un fondo oscuro, a ver, pongo el pelo para donde es que tengo que mirar la cara, para acá, para que tenga un fondo oscuro y lo puedan ver mejor. Y hago lo mismo con esta otra planta, esta otra especie. Uy, fallé el trancazo. A ver, aquí está. Ahí, eso que se ve como una fibra blanca. Y hago lo mismo para todas las demás especies. Y los miro con un microscopio, una buena lupa, un buen microscopio. Me voy a encontrar con que todas tienen una especie como de fibras que van longitudinalmente. Y esas fibras, cuando las miro con un microscopio, me doy cuenta de que son como carrizos, pues, como tubitos, carrizos. Se llaman xilema y floema y se les conoce también como sistema vascular. Como todas estas especies de plantas que les estoy mostrando y muchas otras más, comparten esa característica. A esas plantas, esa característica de tener xilema y floema se le llama una característica, un carácter ancestral. Significa que el antepasado común de estas especies que tenía esa característica, la clorofila, el xilema, el floema, si lo ves a nivel celular, los cloroplastos, la producción de raíces, es un ancestro muy lejano, bien atrás, un ancestro bien lejano. ¿Lejano con respecto a qué? Bueno, lejano si lo comparas con otras características, con los que tenían otras características, es decir, con los caracteres derivados. Los caracteres derivados los comparte un subgrupo de especies que se parezcan más entre ellas. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro con que hay unas plantas, me voy al monte allá en los trópicos, la planta tiene flores con pétalos parecidos a banderas y tiene un tallo en forma de manguera, o sea, es una liana, pues una planta trepadora. Además de que tiene clorofila, de que tiene células con paredes de celulosa, que tiene cloroplasto, raíces, el sistema de carrizo, el sistema vascular, pues esas son las características ancestrales. Pero dentro de ese grupo de las plantas vasculares hay los que tienen el cuerpo con forma de manguera, flores con forma de bandera. Yo digo, estos son lianas de la familia de las mimosáceas. ¿Ya? El carácter que el antepasado común de las plantas de esa familia tenía forma de manguera y tenía flores con forma de bandera. Esas dos características no son ancestrales como la característica de tener clorofila, son características derivadas. Surgieron después de la aparición de la clorofila como característica en el reino vegetal, en el conjunto de las plantas vasculares. Pero si además de que tienen clorofila y que tienen raíces y tienen sistema vascular de xilema y floema, los carrizos, en vez de tener el cuerpo en forma de manguera y las flores en forma de bandera, lo que tienen son unos ojitos con los que tiran unas esporas. Son helechos, pues, son helechos. Ahora, eso de los ojitos que tiran las esporas, soros se llaman esos ojitos, se llaman soros, esporas. Y las esporas, esa característica de los soros y esporas es derivada con respecto a qué, pues con respecto a tener clorofila,
tener un sistema vascular de carrizo, producir hojas verdes, tener raíces, etcétera. ¿Sí la pillaron? Los caracteres ancestrales entonces son caracteres muy antiguos que surgieron en tiempos muy hacia atrás, bien atrás, durante la historia evolutiva. Los caracteres derivados aparecieron más recientemente. Y bueno, ya ha pasado algún tiempo. Son ya 50 minutos y yo no quiero abusar de su buena voluntad. Tenía programado demorarme unos 35, 38 minutos, 40, pero ya me estoy llevando 10 minutos más de lo que deseaba. Así que les sigo a ustedes en la próxima clase. Un saludo.